Hay un amigo en mí. Bueno, una vez más, la tendencia es su amiga. Bueno, gracias por todo, gracias por estar ahí. Muy contento. Mirad, ya hemos llegado a los 4010 suscriptores. Bienvenidos a esos nuevos suscriptores. Gracias por suscribirse y por favor, si están viendo este vídeo y no están suscritos, por favor hacerlo, darle like y comentar. Comentar, que después de que se haga con respeto, todo es bienvenido. Bueno, ¿qué quería comentar? Bueno, si se acordarán de este vídeo, aquellos que lo hayan visto, la operación todavía, y yo personalmente creo que va a caer por lo menos a esta zona de aquí. Creo que si vemos la repetición de este movimiento, pues vamos a tener otro sell-off aquí en esta zona. Hay un amigo en mí. La tendencia es su amiga. Estoy cansado de repetirlo. Yo ya he cerrado mi operación. La comenté en el vídeo anterior. La entré por aquí y más o menos la cogí por esta zona. Target. Tenía ahí el target. Casi un 3% por un 25%, pues un 75% que le he sacado a esa entrada. Es para que ustedes vean que el análisis técnico funciona, que mucha gente todavía seguimos con un negacionismo brutal y el análisis técnico funciona. Mirar esta gran barra de volumen. Mirar, primero, antes de ir con el análisis, comentar varias cosas. Primero, veo en las redes y veo que mucha gente ya dice que hemos tocado el suelo. Hemos llegado al suelo, hemos llegado al suelo. Por lo general, cuando todo el mundo empieza a decir algo, suele suceder o suele pasar lo contrario. Acuérdense de cuando todo el mundo decía que teníamos un suelo en los $6.000 y justo ya sabemos lo que ha pasado. Yo no digo que no exista la posibilidad de que ya realmente hayamos tocado ese suelo, puede ser. Yo vuelvo y lo comento y yo lo que intento es que no caigan en esos errores, ¿no? de pensar que ya algo es 100% de esa manera. Me explico. Por favor, y lo vengo repitiendo durante varios vídeos, consideren siempre las dos opciones, o que el precio puede subir o que el precio puede caer. Nunca vean una sola opción. Ese es el problema de aquellos que pierden dinero, que ven solo una opción. Ahora mismo hay mucha gente que solo ve la opción de que el precio va a subir y de que ya hemos tocado suelo. Y ya, vuelvo y lo repito, vimos qué pasó en esta zona de aquí. Cuando aquellos solo veían esa opción de que este ya era nuestro suelo y de que no íbamos a romper la zona de los 6.000, justo el precio se desplomó. Entonces, ahora mismo no sabemos realmente si hemos tocado el suelo o no. Lo que sí estoy yo seguro es de que yo, de momento, no veo ninguna indicación de que esta tendencia bajista haya terminado. O ustedes pregúntense en ustedes mismos, viendo este gráfico diario, estamos por debajo de las 3 medias móviles, no logramos hacer un alto más alto, incluso hemos estado haciendo ya bajos más bajos, si contamos estos como altos más altos, ahora tenemos incluso ya un bajo más bajo. Díganme ustedes, aquellos que digan o que están diciendo que el precio va a subir, que ya hemos tocado fondo, ¿en qué se basan? Háganse esa pregunta. ¿En dónde? Me da igual las noticias, ya sabemos lo que pasa con las noticias. Pero yo
hago mi análisis basado en el gráfico, no en las noticias bueno, ni en opiniones de expertos. Yo miro el gráfico y yo personalmente cuando veo este gráfico, yo no veo ninguna indicación alcista de momento. Ninguna. Si alguien la ve, que por favor lo comente. ¿Vale? Hay personas que dicen, hay un comentario por ahí en el último vídeo, no vamos a bajar de los $3.000. Vale, puede ser. Pero, ¿en qué se basan para hacer esas afirmaciones? ¿Cómo saben que no va a bajar de los $3.000? Como aquellos que decían que no iba a bajar de los 6.000. ¿Vale? También comenté el vídeo pasado algo sobre el volumen y bueno, hay unos comentarios allí y verdad, tienen mucho de razón en lo que comentan en el volumen. Yo comentaba que bueno, que cuando el volumen bajaba, pues podía ser una indicación bajista y por lo general, ahora porque lo estamos viendo en un día, pero aquí el precio estuvo subiendo por esta zona de aquí, en gráfico de 4 horas o de 1 hora iba descendiendo. Normalmente cuando el precio sube y el volumen va bajando es una señal bastante bajista. Pero es que además yo personalmente creo que vamos a venir a tocar, a testear una vez más esta zona de aquí y dependiendo de lo que veamos en esta zona de aquí, si la rompe, pues sí, muy probablemente vamos a seguir bajando. Si logra sostenerla o o cae y gira inmediatamente, entonces sí que podría ser una indicación de que probablemente ya hemos llegado a nuestro suelo y de que nos ha montado un doble suelo. Y eso es una indicación bastante alcista. Pero mirad, comenté que mientras el volumen iba bajando, podría ser una indicación alcista. Decían que no, que estaba mal. En parte tienen algo de razón, pero básicamente el volumen lo que nos da a entender es que no hay interés. No hay interés. Y entonces, si no hay interés, el precio no va a subir. Por ejemplo, comparen esta subida de volumen, ¿lo ven? Desde este punto como el volumen va subiendo a este máximo histórico. Hay interés, entonces el volumen sube y el precio sube. Hay mucho interés. En esta zona de aquí es cuando todo el mundo estaba comprando. Había interés. ¿Vale? Y una vez llegamos a esta zona, mirar cómo el precio empieza a descender. ¿Y qué ha pasado en este punto? El precio cae, porque no hay interés. No hay interés por parte de los compradores de seguir comprando o de comprar. Y el volumen sube, obviamente cuando el precio ha caído. ¿Esto qué significa? Que hay mucho interés vendedor. Mira cómo ha subido el volumen y mira cómo ha caído el precio. El interés. Hay mucho interés o en esta parte hubo mucho interés en vender. Y una vez más tenemos ese descenso en el volumen. Igual que aquí. Entonces estos patrones se repiten una y otra vez. Que Bitcoin ahora mismo nos puede hacer un Bart Simpson y hacernos un subidón como nos tiene acostumbrados. Puede ser, puede ser. Y ya verán que si eso se llega a dar y con que vengamos a testear esta línea de tendencia bajista, estamos hablando de un 12%, un 10%, van a empezar todos aquellos Moon Boys una vez más. Nos vamos a la luna, nos vamos a la luna. Hasta que no rompamos esta línea de aquí, yo personalmente no podré pensar que realmente el precio se quiere girar. Y hasta que no empezamos a hacer altos más altos. Incluso hay personas con que el precio se mueva un 1%, un 2% ya al alza, ya hemos tocado suelo. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Pero ahora mismo, mirad, estamos aquí en este rango, lo voy a poner en 4 horas. Estamos en un rango, básicamente, y de ese rango no salimos. Yo ahora mismo estoy fuera de mercado, no voy a entrar.
Vamos a marcarlo. Mirar, estamos dentro de este rango. Estamos en ese rango. ¿Vale? Incluso de entrar, bueno, se podría pensar una entrada al alza en caso de que estemos haciendo trading en rango, un stop muy ajustado para ver si podemos volver a tocar esta zona, esta parte superior del rango, que son los 3.470 aproximadamente. Yo personalmente no voy a entrar más de momento, yo no lo tengo claro y por lo que veo y mirar cómo cada vez que el precio cae, y esto ya es acción del precio puro y duro, mirar cómo cae, fuerza, vuelve a subir, pero ya comparar este movimiento o estos movimientos bajistas con estos movimientos alcistas. Una vez más, cae con fuerza, volver a comparar este movimiento bajista con estos movimientos alcistas. Una vez más, el precio cae con fuerza, comparar ese movimiento alcista con ese movimiento bajista con esos movimientos alcistas. Y una vez más, el precio ha caído aquí con fuerza. Que podemos ver que, bueno, que como que se ha desacelerado esas caídas, sí, pero eso no quiere decir que el precio ya esté listo para subir. Es más, aquí podríamos estar viviendo un proceso en un plazo más corto, un proceso de redistribución, que sencillamente el precio esté enrangado en esta zona para luego volver a caer y volver a testear esa parte, ese último bajo más bajo. También comenté de que estábamos en el mercado bajista más largo de la historia de Bitcoin, y una vez más, los negacionistas, no es el mercado más largo porque falta un mínimo, porque... Señores, el que no quiera ver las cosas, que no las vea. Pero, sí. Lo que pasa es que este es el... Espera un momento, busco el gráfico. Y mirar, desde este punto alto a este punto bajo, que fue el último, ese último bajo más bajo, fueron, bueno, según esto, 400... Bueno, aquí me estoy comiendo una semana. Fueron 413 días exactamente. Desde este punto más alto a este punto más bajo, 413 días. Y contando desde ese punto más alto a donde estamos ahora, el día de hoy, que es 6 de febrero, 420 días. ¿Son más días o no son más días? Estamos en el mercado bajista más largo en cuanto a días de la historia de Bitcoin. El que no lo quiera ver, eso ya es otra cosa. Ya lo comenté en el vídeo pasado también. Yo estoy muy pendiente de este movimiento de aquí. De ese cruce de la media de las últimas 50 sesiones a la media de las últimas 100 sesiones. Una señal muy bajista. Entonces, ahora mismo, aquel que haya comprado por esta zona, si el precio decide subir, bueno, habrá tenido la suerte de comprar en un punto bajo. Sin embargo, aquel inversor inteligente no compra por suerte, compra cuando empiece a haber indicaciones alcistas o indicaciones de que el precio se quiere girar. Una vez más lo pregunto, ¿alguien ve alguna indicación alcista? Puede que haya algunos fundamentales que puedan ser así, que puedan, no digo que al 100% no haya alguna indicación alcista, la puede haber, pero yo personalmente no veo ninguna indicación que a mí me diga hemos llegado al suelo. Y vuelvo y repito este movimiento, para mí tengo que ver un movimiento como este. Mira, este movimiento básicamente es un movimiento en B o en V. El precio cae y vuelve a subir a este punto más alto y hace una especie de B o de V. Estos movimientos por lo general indican un giro de tendencia, y mirad, lo encontramos en todos los mercados. Aquí, mira, este es el mercado que yo por lo general tradeo. Si se recuerdan, este mercado llegó a este último máximo más alto, el precio cayó con mucha fuerza, se entró en pánico realmente
y mirar cómo nos ha hecho, inmediatamente cae e inmediatamente el precio reacciona al alza. Los compradores dicen, hasta aquí, este es nuestro último mínimo más mínimo, o bajo más bajo, disculpad, y el precio se gira, ¿vale? Y esto lo vemos en diferentes mercados. Este es el mismo mercado que he comentado. Mirar aquí en el 2008, el precio empieza a caer, cae en este mercado casi un 50%, un 47%. Una caída de estas en este tipo de mercados más tradicionales es brutal, esto es pánico. Aquí fue la crisis, lo de Lehman Brothers, creo que fue por ese tiempo, y mirar cómo esa caída brutal. Y una vez cae, mirar cómo nos monta, llega ya donde los inversores creen esto es interesante, este precio es barato, e inmediatamente nos hace esa especie de B o de V, una señal bastante alcista, ¿vale? Básicamente este movimiento es, si lo pusiéramos toda en una vela, la vela caería e inmediatamente subiría y nos dejaría un gran pabilo en esa parte de abajo, ¿vale? Y mirar cómo a partir de ahí el precio empieza a subir. Incluso no sería raro ver un movimiento de estos como en Bitcoin, no que caiga tanto, pero que rompa la media de las últimas 200 sesiones, nos deje ese spike o nos deje esta figura y se vuelva a mantener sobre ella, y mirar a partir de ahí cómo el precio en este mercado siguió subiendo. Y una vez más, lo acabo de comentar, mirar cómo el precio, esto es un gráfico semanal, este movimiento se ve pequeño, pero vamos a ponerlo en un día, es un movimiento considerable. Estamos hablando de una recuperación de prácticamente un 20%, prácticamente lo que cayó. Y esto es una señal bastante bajista. ¿Que el precio va a seguir subiendo? Desde luego no. Yo lo estoy esperando en los 26.000 puntos más o menos para ponerme corto. Probablemente lleguemos aquí y veamos un retroceso. Pero si ya ese retroceso es un bajo más alto, o incluso volvemos a testear esta zona y no la rompe, entonces ya podrían ser indicaciones de que el precio ya no quiere caer más, y es más o menos un movimiento que a mí me gustaría ver en Bitcoin. Yo sigo siendo bastante bajista, yo lo siento mucho, es lo que me muestra el gráfico. Yo no tradeo por emociones, hay mucha gente que tiene la esperanza de que este sea el suelo y por lo tanto dice que ya hemos llegado a ese suelo. Mirad, la primera indicación que tenemos que empezar a ver y la primera indicación de que nos va a señalizar que el mercado ya está en su suelo es cuando todo el mundo empiece a decir que Bitcoin se va a cero, que Bitcoin esté muerto, que las noticias empiecen a salir, Bitcoin va a perder todo su valor, Bitcoin a cero, Bitcoin está muerto. Cuando empecemos a ver que todo el mundo, las noticias incluidas, empiecen a comentar ese tipo de, empecemos a ver ese tipo de comentarios, muy probablemente ahí es cuando habremos llegado a nuestro suelo. Y ahí es cuando los inversores inteligentes de Smart Money empezarán a invertir. Y esa es otra cosa, si realmente este es un precio atractivo, ¿por qué el precio no sube? ¿Por qué esos inversores institucionales o esos grandes inversores no están comprando? Si estuvieran comprando, tendríamos empezaríamos a ver un aumento en el volumen, como vimos aquí. Mirad, aquí cuando el precio cae, el volumen desciende, pero ya aquí a lo mejor ese Smart Money empiezan a ver que es interesante ese precio. Mirad cómo empieza el volumen a subir, el precio empieza a subir muy despacio, que este tipo de movimientos lo vamos a ver aquí. El precio empezará a subir muy despacito hasta que lleguemos a esta zona de resistencia. Este fue el último mínimo. En este caso tendríamos esta zona de los $6.000, sería una zona de resistencia importante que empezará a subir muy lentamente a esa zona. Incluso podríamos ver un nuevo descenso a volver a tocar, como en este caso, ese bajo más bajo anteriormente. Empecemos a ver una divergencia en el RSI,
para empezar muy poco a poco ese ascenso y empecemos a ver ese ascenso en el volumen. Y una vez más, aquí el volumen desciende, el precio sube muy despacio y ya una vez cuando empieza la euforia, mirad cómo empieza el volumen a subir y es cuando el precio empieza a subir. Ahora, aquellos que les gustan los fundamentales, aunque yo no lo considero un fundamental, pues mirad, este es el gráfico del historial de tweets de Bitcoin y mirad en diciembre del 2017 llegó a su punto más alto porque todo el mundo hablaba de Bitcoin, todo el mundo hablaba de Bitcoin y justo cuando llegamos a ese punto que la euforia y todos aquellos desprevenidos o porque su amigo, porque su cuñado empiezan a comprar y el precio hace su último, ese máximo más alto y mirar dónde estamos ahora, ¿vale? Se ha perdido interés y esto tiene que ver mucho con el volumen, no hay interés ahora mismo de comprar. Entonces, bueno, si no logramos mantener esta zona de aquí como la mantuvimos aquí en los 6000, pues muy probablemente sí que podemos ver un descenso. Y una vez más, esperar un momento. Y para terminar, desgraciadamente a mí este movimiento de aquí, mira estas velitas pequeñitas, se me empieza a parecer demasiado a este movimiento de aquí. Estas velitas así muy pequeñitas y finalmente hubo un desplome. Pero es que mirar esta figura que la tengo marcada ya hace tiempo, pues mirar cómo empieza a parecerse cada vez más a esta figura que tenemos aquí en la parte de abajo. Podríamos ver un testeo a esta zona, a lo mejor una vez más podríamos ver un testeo una vez más a esta zona para finalmente caer. Y ya van a ver ustedes que cuando caigamos aquí y el precio empiece a subir, van a empezar todos aquellos Moon Boys, doble suelo, hemos tocado el fondo, a la luna, hasta que no rompamos esta zona. Mirar esta misma línea, podría ser perfectamente esta línea de aquí, y como Bitcoin la testeó, nunca nos hizo un alto más alto y finalmente cayó. Podríamos ver ese mismo movimiento para desplomarse. Por eso es tan importante ahora mismo, para mí, esta resistencia es la resistencia. Es la resistencia. Y hasta que no rompamos esta zona, no podremos pensar que el precio realmente se quiere girar. Bueno, gracias por todo. Gracias por estar ahí, comentar, darle like a los vídeos, por favor. Creo que no se me olvida nada más. No sé si quería comentar algo. Quería analizar Litecoin, pero bueno, ya es demasiado. Solo para terminar, si yo veo un descenso a la zona de los $20 aproximadamente y pensando en el halving que viene ahora en agosto, pues probablemente sí que me plantee comprar algunas de estas monedas por si a alguien le interesa y bueno, pero lo iremos viendo, ¿vale? Lo iremos viendo. Bueno, gracias por todo. Dale like y si les ha gustado el vídeo y no es mucho pedir, por favor dale compartir. Gracias, hasta luego.